Bien, buenos días. Buenos días con todos, estimados participantes. Hoy día, jueves 9 de julio, vamos a realizar la última sesión de nuestro programa de sensibilización y capacitaciones laborales realizado por las empresas ENAFOP, que es una empresa pues que está, la verdad que la está rompiendo, la está haciendo bastante bien en el tema de capacitaciones a nivel regional en Tarapoto y toda la región San Martín. Y bueno, ahora tiene claro el propósito de llegar a todos los departamentos, ¿no? Y por otro lado, nuestra empresa, que es JJB Ingenieros Consultores, quienes también en 3 años, bueno, hemos podido ya realizar algunos trabajos interesantes en cuanto a asesorías en materia de contrataciones con el Estado, seguridad y salud ocupacional, y también en lo que corresponde a restauración de bienes del patrimonio cultural. Y bueno, entonces, yo soy el ingeniero Enrique Escalante y vamos a dar inicio a este programa que tiene como propósito en realidad llegar a la mayor cantidad de empresas para que puedan ser capacitadas y mediante una acreditación, los que deseen de manera opcional puedan acreditar el cumplimiento del numeral 4 de los 7 lineamientos de la resolución 448 del Ministerio de Salud, en la que corresponde al plan de vigilancia y control para los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Entonces, SUNAFIL y Censopaz son dos instituciones que tienen capacidad fiscalizadora, y a esas se suman los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que pueden ingresar o pueden acercarse a los negocios y, bueno, ver las condiciones en las que se está llevando a cabo el trabajo. Y si no se está cumpliendo con todos los 42 lineamientos que SUNAFIL ha establecido, entonces pueden ser multados, cerrados, y pueden obviamente generar pues que algún perjuicio económico, ¿no? Entonces, este es el marco normativo del cual estaba comentando, son las instituciones que tienen esa capacidad. Las empresas que ya se encuentran laborando tienen conocimiento perfecto de que existe un plan de seguridad. Es más, de hecho, tienen que haberlo elaborado durante este periodo que han estado sin prestar servicios en el centro de trabajo. Y este plan, que ha sido también elaborado por trabajadores de la empresa y ha sido aprobado por el comité o el supervisor de seguridad, según corresponda, tiene entonces todas las medidas de seguridad sanitaria que debe de cumplirse en el centro de trabajo para garantizar que los trabajadores y los clientes eviten ser contagiados con el virus del SARS-CoV-2. Entonces, de los 42 puntos que SUNAFIL ha establecido para fiscalizar, estos 4 corresponden al numeral 4 de los 7 lineamientos, en donde el primero menciona si se han informado al trabajador acerca de los riesgos de exposición y las medidas preventivas dentro del centro de trabajo, la comunidad y el hogar. Esto lo hemos visto el día martes. Importancia del lavado de manos, uso de alcohol en gel, y hoy día nos toca hablar sobre el uso del equipo de protección personal y la importancia del reporte temprano de presencia de sintomatología, entre otros temas. Lo bueno de esto es que las capacitaciones ahora en materia de seguridad se pueden realizar de forma virtual, y de hecho es lo ideal, porque realizarlos de forma presencial implica que las personas se reúnan en un espacio de repente reducido, y obviamente eso puede poner en riesgo la salud de los trabajadores. Entonces, utilizando herramientas como esta, podemos llegar a la mayor cantidad de trabajadores de diferentes empresas. Entonces, se ha brindado, por ejemplo, capacitaciones en función de riesgos del puesto de trabajo, uso de equipos, herramientas peligrosas, y para los trabajadores que regresan o se han reincorporado al centro de trabajo. Esto lo hemos visto el día lunes, y que está asociado con la nueva normalidad. Y por último,
con respecto a la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. Esto es un tema bastante interesante que lo hemos visto el día de ayer. Y para quienes han estado siguiendo la transmisión, hemos podido dar cuenta de cómo las acciones que puedan adoptarse en la empresa por miedo o desconocimiento, para con respecto a una persona que haya tenido la enfermedad o para quienes sean sospechosos porque quizás hayan tenido algún contacto con una persona con caso positivo confirmado, en ese retorno, en esa reincorporación al centro de trabajo, las personas que no han sido contagiadas puedan tener el temor a contagiarse. Hemos visto de que estigmatizar puede generar que se quiebre todo este sistema de seguridad. Todas las medidas se vuelven vulnerables estas medidas porque va a existir el temor de parte de estas personas a advertir la sintomatología. Y obviamente como consecuencia de eso puede generar que en una persona se esté sembrando la enfermedad y que luego de manera silenciosa esto se propague también dentro del centro de trabajo. Entonces, no es saludable realizar estas actividades de estigmatización tanto para el paciente como para todo el colectivo, todo el personal en conjunto. Entonces, este es un extracto son dos fragmentos del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Y que, bueno, es que hay que ver esta situación actual como una guerra. Entonces, hacerte invencible significa conocerte a ti mismo, que es mucho de lo que hemos hablado cuando definíamos el concepto de riesgo, lo definíamos desde la perspectiva del peligro, que era el virus, y la vulnerabilidad que estaba en nosotros mismos, y todas las acciones que finalmente yo pueda adoptar para hacerle frente a este virus, y que esa convolución de estos dos conceptos me iba a generar un resultado, que podía ser un riesgo alto o un riesgo bajo. Eso finalmente, entonces ahí veíamos la importancia de nuestra labor como trabajadores, como clientes, como empleadores, también para con nuestras familias. Y para evitar que todo esto a nivel social se salga de control. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Entonces, ¿qué tan importante es conocer a tu enemigo? Sabemos que este virus es bastante agresivo. Sabemos dónde se aloja, en los fluidos que expulsamos al toser o al estornudar, es decir, en la boca o en la nariz. Sabemos qué lugares son los que le gusta o son ideales para que él se cobije, los ojos, la nariz y la boca. Lo sabemos. Entonces es importante conocernos a nosotros mismos y poder defender. Entonces ahí entra a tallar nuestra actitud, nuestro comportamiento y sobre todo las modificaciones de algunas conductas que pueden ser, que en la mayoría de los casos son de manera involuntaria, ¿no? Como el tocarse la nariz, tocarse los ojos, tocarse la boca. Y que habíamos comentado que un especialista manifestó que una persona se tocaba la cara 23 veces por cada hora. Sabemos que el enemigo es un poco cochinín, no le gusta el jabón y tampoco el alcohol. Y ahí pues él es vulnerable. Entonces el problema pasa por usar el jabón y por usar el alcohol en gel. Entonces, se entiende la idea. Sabemos su debilidad.
nos corresponde a nosotros utilizar estos implementos como el alcohol o como el jabón para poder contrarrestarlo. Y la norma ha establecido pues una serie de lineamientos que son 7, en donde cada uno de ellos tiene una importancia. Y que ya esto lo hemos visto el día martes, pero que solamente lo vamos a repasar de manera rápida. Conociendo que el virus se aloja en diferentes, tiene la capacidad para vivir por diferentes tiempos en distintas superficies, es importante limpiar. Y limpiar y elegir insumos químicos que permitan eliminar el virus. Entonces ahí viene el uso de la lejía en soluciones bajas. También viene el uso de algunos químicos como el amonio cuaternario, por ejemplo, y algunos dispositivos electrónicos como por ejemplo el uso de UV para la limpieza, especialmente en elementos que no se puedan mojar, como el papel, por ejemplo, y que está siendo utilizado por otras industrias para la limpieza de por ejemplo, en los camiones, en los vehículos que hacen viajes interprovinciales, se están limpiando así. Antes de regresar al trabajo, los trabajadores tienen que pasar por una prueba. Lamentablemente se ha flexibilizado la norma y ahora pues solamente la prueba es exigida para los trabajadores de riesgo alto y muy alto. Sin embargo, si tú quieres garantizar la tranquilidad de los trabajadores, es importante que el personal de salud pueda tomar en cuenta con el llenado de las fichas de sintomatología y con la evaluación que él pueda realizar, determinar a quienes se le podrían pasar la prueba por representar un caso sospechoso. Y las pruebas pueden ser moleculares o las pruebas rápidas. El lavado de manos es fundamental. Es importante que existan letreros en las oficinas, en los centros de trabajo, que establezcan una frecuencia para que las personas hagan una pausa y puedan irse a los servicios exclusivamente a lavarse las manos. Y que esta pausa no genere aglomeración tampoco, ¿no? Es importante tomar en cuenta que el lavado de manos tiene un procedimiento que en la mayoría de casos para nosotros es rápido, el lavado de manos, pero que debe seguir este procedimiento para evitar pues, una limpieza correcta. Había un ejemplo, existe un video en las redes donde una témpera es colocada simulando el jabón y la persona se lava la mano de manera normal y obviamente se ve que la témpera no logra cubrir la totalidad de la mano. Si lo llevamos esa analogía al uso del jabón, podremos darnos cuenta que el jabón no va a cubrir la totalidad de la mano cuando nos lavamos de la mano de forma incorrecta. Entonces, esta es la forma correcta del lavado de manos, tiene que ser publicado en un espacio para los participantes que están en Zoom. Esto le podemos hacer llegar también. El uso del gel antibacterial. Entonces, el Estado se ha dado cuenta que, bueno, las personas no se están lavando correctamente las manos, entonces, además del lavado de manos, es necesario utilizar el alcohol en gel, ambos, para garantizar una limpieza total. La sensibilización y la prevención del contagio en el centro de trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora con este programa de capacitación, en el cual hemos abordado todos los temas que la norma ha establecido. Y también dentro de las consideraciones es importante colocar siempre los mensajes claros en donde, por ejemplo, el distanciamiento social, de manera, los espacios de trabajo también tienen que ser separados de manera, incrementando la distancia entre trabajador y trabajador. Y también puede ser ideal también el colocar elementos divisorios que impidan que si una de las personas tose, pueda trasladar a la otra persona que está al costado. La otra alternativa también es la reducción del aforo. Especialmente en oficinas o en centros de trabajo con espacio reducido. Algunas alternativas como por ejemplo alternar
la presencia del trabajador en la oficina. Si tus trabajadores es indispensable de que vayan a la oficina, puedes alternar. Un día va los dos que están a los extremos y al día siguiente esos dos ya no van y el del centro únicamente va a trabajar. Lo otro es promover el uso del teletrabajo, que realmente pues, al menos en el mundo, se está utilizando bastante. De hecho, una forma de darle valor a algunos negocios en otros países, por ejemplo, los hoteles ya no están preocupados tanto por ser un hotel, sino por ser un centro para teletrabajo. Han retirado las camas, han colocado puntos de internet, han colocado teléfonos y los están alquilando para que las personas vayan y realicen trabajos. De hecho, es ideal, por ejemplo, para evitar, yo me encuentro en casa y es ideal para evitar, por ejemplo, que el vecino esté haciendo trabajos o que el camión de basura esté pasando en este momento. Entonces, esas alternativas que hoy día que hoy día se dan en el mundo definitivamente van a tener que ser aplicadas en el país porque las necesidades son semejantes. En el uso de los servicios higiénicos también hay que, de preferencia, eh, evitar utilizar los espacios juntos. Al momento del lavado de manos también, siempre mantener la distancia. Aquí también. Y nos vamos a centrar hoy día en el tema de los equipos de protección personal, que es parte de lo que corresponde hacer el día de hoy. Entonces, la norma ha establecido 4 niveles de exposición de riesgo: bajo, mediano, alto y muy alto. Habíamos mencionado que para considerar que mi puesto de trabajo y mis funciones corresponden a un nivel de exposición bajo, esto significa que yo puedo mantener 1 metro de distancia con mi compañero de trabajo. Mi puesto de trabajo no recibe al público. Y mi puesto de trabajo no recibe al público. Y en caso tuviera yo contacto con el público, puedo disponer una barrera física, que pueden ser estos elementos de vinil que están colocando para evitar el contacto. Si mi puesto de trabajo y mis funciones dan para eso, mi nivel de exposición de riesgo es bajo. Aquí no entra a tallar tanto no entra a tallar tanto, por ejemplo, si eres, o sea, no una regla general, esto hay que evaluarlo en cada centro de trabajo, porque creo yo que no es lo mismo ser administrador de un estudio de abogados o un estudio de ingenieros que ser el administrador de un hospital. Entonces, misma función de repente, pero en distinto lugar, donde existe un nivel de exposición mayor, es necesario que se tomen en cuenta que por lo menos en el hospital la persona no puede ir como iría el administrador de un estudio de abogados. Con respecto al nivel de exposición mediano, la norma ha establecido que son para funciones en donde la persona no puede mantener el metro de distancia con su compañero de trabajo. La persona va a recibir personas del público también y no es posible colocar un elemento divisorio. Considerando que no es posible tener esas características, tu nivel de exposición es mediano. Esto también aplica para las personas que salen a realizar trabajos a la calle, encomendados por el trabajador. Por ejemplo, un conserje que va a dejar documentación a una mesa de partes de una entidad del Estado, por ejemplo. Entonces, donde va a haber mucha concentración de gente, va a tener el contacto con muchas personas. Y por ejemplo, también
estos dos primeros, la norma ha establecido modificaciones ahora. Por ejemplo, antes, a partir del riesgo mediano en adelante tenías que hacerle la prueba. Ahora solamente la prueba es obligatoria para los trabajos con nivel de exposición de riesgo alto y muy alto. Entonces, la mayoría de trabajos han quedado, digamos, sin la obligación del empleador del desarrollar la prueba. La recomendación que yo les puedo hacer es que pasen la prueba a todos. Y es más, mi recomendación es, al margen de la disposición normativa, asesórate por un personal de salud. Mucho en el proceso de la elaboración de los planes, los empresarios, las personas han estado más preocupadas en si mi empresa debe o no debe contratar a un personal de salud. Con el desarrollo de este programa hemos visto que el personal de salud, por más que normativamente el Estado no me lo obligue, pero hay actividades que sí son necesarias de él, de este personal, por su formación. Entonces es importante tener a este personal a disposición de las empresas, muy al margen de que la norma te lo exija o no. Ahora, en lo que corresponde a los trabajos con nivel de exposición de riesgo alto, aquí la norma ha establecido que son trabajos en donde hay contacto con personas externas, de los cuales se sospecha o se confirma que esta persona puede estar infectada con el SARS-CoV-2. Entonces, como la persona no puede establecer en esa interrelación si la persona es caso positivo o caso negativo, lo mejor es que se cuide. Y su nivel de protección y su nivel de exposición de riesgo va a ser alto. Por ejemplo, un trabajador de funeraria o también la enfermera que trabaja cerca al área de cuidados intensivos, por donde van a pasar pacientes, algunos solo con síntomas y algunos otros con casos ya confirmados. Y el último nivel de exposición de riesgo es el muy alto, que son aquellos trabajos en donde hay contacto con personas que se sabe que tienen la enfermedad. Y aquí entran los médicos, que tienen contacto con el paciente. Y por ejemplo, también el personal de limpieza del área de cuidados intensivos también. Entonces, como existe distintos 4 niveles de exposición de riesgo, la norma ha establecido el uso de equipos de protección personal. Y de manera obligatoria ha establecido algunos equipos de protección para los trabajos con nivel de exposición bajo o mediano y la mayoría o todos para los de trabajo de exposición de riesgo alto y muy alto. Entonces aquí viene un análisis. ¿Puedo yo, cuyo trabajo es de exposición mediano, puedo yo ir a mi centro de trabajo como si yo fuera un médico, por ejemplo? Puedo ir con traje Tíbet, con lentes, con mascarilla, con guantes. Entro a mi centro de trabajo y me cambio los zapatos. Entonces, aquí hay un tema. En seguridad, el uso de EPPs es el último recurso. Lo que se promueve es el cambio y las modificaciones conductuales. Entonces, si se sabe que los riesgos de exposición ya han sido debidamente evaluados y se conoce que las personas tienen un riesgo bajo o mediano, la norma estableció muy bien lo mínimo que el empleador le debe dar, que para el caso de la norma actual es el uso de mascarillas y la careta facial para los trabajos en donde el trabajador tiene que ir, por ejemplo, a un centro de salud.
Entonces, más en seguridad no siempre es mejor. Y a veces menos es más. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que no es necesario que un trabajador tenga todos los implementos de seguridad en su trabajo, porque en algunos casos puede entorpecerse su labor. Y en otros casos, obviamente visualmente también genera un impacto y genera también obligaciones. Tiene que entenderse que estos equipos, para el caso que utilizan los médicos, son desechables. Entonces, si tú quieres empezar digamos, que tú sientes la necesidad de tener todos los equipos que un médico, de equipos de protección que un médico utiliza, tienes que tener claro de que todo lo tienes que desechar en el día que te lo colocas. Es así. Es lo que pasó en un comienzo con las mascarillas. Al comienzo la gente andaba con mascarillas, estas que llegaron incluso a costar en algún momento más de 90 soles, una mascarilla desechable. Entonces, perdón, más de 40 soles, en realidad estoy exagerando, creo 50 soles llegaron a costar las N95 de la marca 3M. En algún momento llegaron a costar así. De lo que antes, pues con 35 soles te comprabas una caja de 20, ¿no? Entonces, estos equipos, estos implementos de seguridad son desechables. Entonces la gente compraba una mascarilla y esa mascarilla pues la usaba pues hasta que se les rompa de repente, ¿no? O hasta que se empiece a ensuciar. Entonces tú veías gente con mascarillas pues sucias, ¿no? Y obviamente eso generaba un mayor peligro para su salud, porque al ser un elemento desechable, su vida útil tiene un tiempo y si tú excedes esa vida útil de este implemento, ya su eficacia para lo que ha sido diseñado ya no es la misma. Entonces, para el caso de trabajadores con riesgo bajo y mediano, el uso de la mascarilla, el lavado de manos constantes, evitar tener contacto con otras personas, el saludarse la mano, el darse un abrazo o un beso con personas que no viven en tu casa, no tocarse la cara y mantener el distanciamiento social. En el tema del contacto, cuando ya las personas empiezan a salir de sus casas a realizar actividades de trabajo, digamos que ya no es lo mismo cuando están en aislamiento. Cuando están en aislamiento, tú puedes controlar pues que mamá, papá están en casa, hijos están en casa y ninguno ha salido. Y si ha salido, ha ido al mercado y ha regresado y se ha lavado por completo, se ha bañado y su ropa pues ha sido separada. Cuando salen al trabajo, ya digamos la exposición que ellos van a tener, ya se tendría que considerar que mamá, papá salen a trabajar, hacen sus quehaceres, ¿no? Y en su retorno, digamos que ya no, para efectos de la convivencia, no deberían también, además de limpiarse y bañarse y tomar todas las medidas, también considerar también que son posibles de contagio en el desarrollo de sus actividades. Entonces no se debería pensar de que son personas que ya es un elemento protegido, es un sistema que está hermético, ya es un sistema que ha sido vulnerado. Con respecto al uso de las mascarillas, entonces en el mercado existen varias opciones. De hecho, en algún momento los medios de comunicación han mencionado la creatividad peruana en la confección de distintos implementos de seguridad. Al menos en el caso de mascarillas vemos al menos en el país pues, hay una gran variedad. Existen estas mascarillas que tú ves aquí, las primeras, estas dos de aquí, que la que es de color blanco es una mascarilla antipolvo.
La mascarilla que está prevista en la normativa es a partir de aquí, de una mascarilla quirúrgica. Después están las mascarillas tipo FFP1, 2 y las mascarillas N95, que son de uso especial, exclusivo para personal médico. Y ya vamos a ver por qué. Después están las mascarillas de esponja. Creo que por aquí tengo... Creo que por aquí un familiar mío buenamente me compró, por ejemplo, una de estas, ¿no? Que obviamente yo le agradezco, pero en realidad no lo uso. La mascarilla de tela reutilizable. Y el respirador, estas que cubren totalmente el rostro, ¿no? A ver, las mascarillas de uso exclusivo para el personal de salud son estas, las mascarillas N95 y las mascarillas FFP2. Las demás tienen una particularidad. La mayoría tienen un porcentaje de protección del virus del 95%. Y después, en cuanto a bacterias y demás elementos sólidos que están en el ambiente, tienden a tener un menor porcentaje de protección. Aquí podemos ver que las mascarillas quirúrgicas en efecto tienen un 95% de protección para el virus, y podemos ver que para bacterias, por ejemplo, y demás, tiene 80%. Una mascarilla de tela, como por ejemplo esta, en donde solamente es una única tela, al virus, su nivel de protección del virus es de 0%. Y de bacterias y demás, 50%. Como decía el doctor Ciro Maguilla, es mejor algo que nada. Una mascarilla como la de marca 3M, que es una N95, que es la que exclusivamente debe ser utilizado en los centros de salud, al menos por el médico que tiene contacto con el paciente de manera directa, tiene una protección del 95%. Y bacterias y demás, 100%. Es decir, por esa mascarilla no va a pasar absolutamente nada. Ahora, las mascarillas N95 tienen esa particularidad, que tienen un filtrado del 95% para virus y demás del 100%. Las mascarillas estas mascarillas de esponja, por ejemplo, que son, pues, tienden a tener la forma del rostro y que ahora se están comercializando bastante, tienen 0 de protección del virus. Y bueno, algo de protección a bacterias, ¿no? Y bueno, lo de la mascarilla de tela también ya lo habíamos conversado. Entonces, el tema de la mascarilla, al menos estas de tela, tienen que garantizarse que sean 3 capas las que tenga la mascarilla, que es lo que establece la norma del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud publicó una norma para que las personas puedan fabricar sus mascarillas. Obviamente que también puedan ser fabricadas en el país por los empresarios textiles. Lamentablemente, existe un problema ahora de acaparamiento de productos y que hemos visto, pues, hemos visto las imágenes en La Victoria, ¿no? Se vendía especialmente telas. Y obviamente en este momento esas telas que la gente, que los comerciantes han comprado para acaparar, hoy día tienen más valor porque hoy día ya pueden producir y van a comprar tela, no tienen el insumo. Entonces esa tela ahora, al incrementarse su valor, genera que la mascarilla cueste más. Entonces estamos ahorita en una competencia entre la producción de mascarillas comunitarias y las mascarillas que están trayendo de China, como estas famosas KN95. Estas mascarillas tienen que asegurarse de que cumplan con la normativa del Ministerio de Salud, y lo mínimo que piden para el caso de la mascarilla comunitaria es que tengan 3 capas. Ahora, estas mascarillas comunitarias también tienen la particularidad que se pueden lavar.
Y eso es bueno porque garantiza la reutilización. Pero también, así como existen mascarillas que son utilizadas en los centros de salud, que son antipolvo, por ejemplo, perdón, que son antipolvo, también existen las mascarillas quirúrgicas, en las que hemos visto que al menos tiene contención para las bacterias. Entonces, estas mascarillas comunitarias tienen que tener esas 3 capas nuevamente. Ahora, ¿qué pasa con las mascarillas que están llegando de China? Con las KN95. Algunos especialistas en el tema de seguridad, yo no me considero especialista, yo me considero más que todo un asesor. El especialista es mi socio. Pero algunos especialistas establecen de que si bien es cierto estas mascarillas que, bueno, para efectos de esta presentación he cortado, y aquí se puede efectivamente visualizar las cinco capas, ¿no? Aquí hay una. Este espacio creo que acá me va a dar más. Acá hay una. Acá se puede ver una. Aquí se puede ver la segunda capa. La tercera capa, que es la que más filtra. Acá hay 1, 2, 3. Y bueno, acá 4 y 5. 5 capas. Si bien pueden, los especialistas dicen, si bien puede esta mascarilla tener las 5 capas, el problema es que esta mascarilla y digamos que la normativa de producción de mascarillas establece de que se tiene que identificar aquí qué tipo de mascarilla es. Si bien aquí, bueno, dice, ¿no? KN95, pero en ninguna parte de la mascarilla hay un sello en donde se indique qué tipo de, qué especificación técnica cumple, qué normativa cumple esta mascarilla. No está grabado. Muy distinto por ejemplo, la mascarilla, la 3M, ¿no? En donde sí tú ves el distintivo de N95 y además abajo ves el sello que dice, pues, cumple con esta norma, fue fabricado en tal lugar, etcétera, etcétera. Entonces, esto, los especialistas advierten eso. Entonces, ahora, por ejemplo, otra cosa más que como son estas mascarillas, estos elementos, estas capas, son una especie de piel. Obviamente se humedecen. Y existen productos que, digamos, visualmente se ven parecidos, todos se ven parecidos, pero no todos tienen, o sea, ya los están, digamos, bambeando, ¿no? Como se dice. Entonces hay que tener cuidado con dónde se compra la mascarilla. Por ahí apareció una persona en las redes sociales que veía mascarillas a 3,50 soles. Bueno, ya algunos clientes y algunos especialistas han comprado esta mascarilla, han cortado y han visto pues que es papel bond. Entonces hay que tener cuidado con la variedad que hay de productos hoy día en el mercado, ¿no? Bueno, hemos tocado esa mascarilla, vamos a desinfectando las manos. A ver, entonces vamos a ver este video con respecto al uso de las mascarillas. Las mascarillas protegen a los demás del contagio. Para la población se recomiendan higiénicas o quirúrgicas. Si no se puede mantener la distancia de seguridad, su uso es obligatorio tanto en los espacios públicos cerrados como en la calle. Hay que recordar que son unipersonales. Deben cubrir la boca, la nariz y la barbilla. Una vez puesta, no hay que tocarla, ni quitársela para hablar, toser o estornudar. Tienen una duración estimada de entre 4 y 8 horas, pero hay que desecharla antes si no permite la respiración
o está húmeda. Si no hemos superado el tiempo de uso, debemos guardarla en una bolsa independiente transpirable, evitando las bolsas de plástico. Y para tirarla hay que hacerlo a la basura metida en una bolsa cerrada. En efecto, hemos visto entonces que tienen un tiempo de vida estas mascarillas. Y obviamente mientras más barato te cueste, al menos las que llegan de China, el tiempo de vida va a ser menor. Al ser su tiempo de vida menor, tú tienes que comprar en más cantidad para que puedas utilizarlo de manera efectiva. A ver, ahora el gobierno ha establecido que, bueno, conductualmente seguimos manteniendo la costumbre de tocarnos el rostro. Entonces, si la gente va a ir en un vehículo de transporte público, no se va a respetar el distanciamiento social, van a tocar barandas, van a tocar asientos, de repente hasta van a tocarse entre personas y personas. Entonces, todo ese tiempo, un peruano pasa, o un limeño al menos pasa 1 hora, 1 a 2 horas viajando, hasta que llega a su centro de trabajo, o sea, desde que salió de su casa hasta su centro de trabajo, en 1 a 2 horas recién va a poder, una vez que tuvo contacto con sus manos, con estos elementos sospechosos, recién va a poder lavarse. Al menos que tenga a disposición el alcohol en gel y esté en constante uso del alcohol en gel. Entonces la probabilidad de que la persona se toque el rostro, si hablamos de que una persona se puede tocar el rostro 23 veces por hora, entonces la probabilidad es alta, a menos que la persona esté en todo momento consciente de lo que su mano hace. Si eso es así, para hacer una modificación en la conducta personalmente, en el tema esto del tocarme el rostro, si no hubiera sido por estos cursos que estamos haciendo con Senafob, en realidad yo no hubiera podido darme cuenta de que en las exposiciones que hemos llevado a cabo, la primera al menos, era increíble cómo me tocaba la cara, ¿no? Cada momento, ¿no? Porque cada persona tiene una forma distinta de manejar digamos que su forma de llegar a las personas. Y bueno, también el tema de las muletillas y todas esas cosas que recién en este tema uno lo está viendo, entonces poco a poco uno puede empezar a mejorar, pero para eso tienes que conocer primero qué es lo que debes mejorar. A ver, con respecto al tema de los lentes, estos lentes, bueno, ya si tienes el protector facial, ya el tema de los lentes ya no sería necesario. Y como hemos visto en la norma, esto es para uso de trabajos de riesgo alto y muy alto. El equipo que utiliza el personal médico es, como te digo, desechable. Ten mucho cuidado porque ahora la gente está utilizando los trajes Tíbet. Pero, o sea, el traje Tíbet de por sí solo no mata al virus. O sea, si tú usas el traje Tíbet, está contaminado, cuando llegas a tu casa, o sea, ingresas con el traje y luego pues lo dejas en tu cuarto, ¿no? Entonces, obviamente estás trasladando el virus. Entonces hay que limpiarlo constantemente, ¿no? Yo creo que ese traje puede servir si tú tienes, por ejemplo, una reunión de repente de negocios en donde necesites pues ir en sastre o con algún terno y bueno, para proteger, evitar que el terno pues se contamine, puedas utilizarlo encima, ¿no? Porque el terno, al igual que la corbata, no es que tú te lo pones hoy día y ya llegas a la noche y lo estás lavando, tienes que llevarlo a la lavandería. Entonces ese proceso va a tomar tiempo y ahí es donde puede haber probabilidad de que de que el virus pueda haberse alojado ahí. Y cuando tú lo guardas en el closet, pues eso termine ahí contagiándose, ¿no? O teniendo contacto con las demás prendas y puedas tú después, al tener contacto tú con la prenda, tocarte el rostro, la mano, con la mano y puedas estar contagiándote. Ahora, con respecto al tema el plan también establece presupuestos. Entonces aquí este tema este punto del presupuesto nos permite, en principio, advertir que al menos para el empleador,
él tiene un número de personas, que para el caso del ejemplo es 12. Esta epidemia es larga, y si bien el Estado ha hecho 2 estados de emergencia de 90 y 90 días, y que son 180 días contados desde el 10 de marzo aproximadamente, entonces más o menos en septiembre, el 9 de septiembre, si no me equivoco, se va a terminar el estado de emergencia. Pero, siendo honestos, si Dios es peruano, el 9 de septiembre el virus se va. Pero según se está advirtiendo ya, incluso ya ayer muy tarde leía a una entrevista al doctor Ciro Maguiña. Él decía que tenemos que estar preparados para el rebrote. Y si lo dice el doctor Ciro Maguiña, pues yo sí le creo. Entonces, por ejemplo, el respirador N95, que es para uso de los médicos, si consideramos 12 trabajadores y consideramos que al menos este respirador tiene una vida útil de 7 días utilizado de manera correcta, es decir, te lo pones, te lo retiras y lo pones en un sobre manila, por ejemplo, y no es que lo estés andando, pues no es que con eso sales de casa, te pones tu N95 y te vas y haces todas sus actividades. O sea, eso hay que utilizarlo puntualmente en los momentos, al menos si vas a trabajar todo el día con una mascarilla, de preferencia que esa mascarilla sea una N95, si es que tú consideras como empleador otorgársela a tus trabajadores. Ahora, más o menos esa mascarilla hoy día en el mercado está a un promedio de 40 soles. Pero ojo, esto es desechable. Entonces, tú vas a tener que rotar este respirador y otorgárselo a tus trabajadores al menos por semana. Uno por semana. Entonces, esto te va a representar un costo, pues, si consideramos un periodo de 6 meses, bastante elevado. Por eso es que es preferible dejar esta mascarilla, este tipo de mascarilla al menos, las que son 3M, ¿no?, para uso médico. Ahora, ¿qué pasa con las mascarillas KN95, como esta que tengo aquí, que fue la misma que tomé para el ejemplo, pues solamente que estaba rota? Esta mascarilla tiene un periodo de vida de 3 días, si es usada correctamente. A ver, pero tú digas, sí, pues, pero yo lo uso una semana y no pasa nada. Es que sí pasa algo. Aquí se empieza acá hay unos filamentos que se empiezan a salir. Sí pasa algo. Si quieres hacer una prueba con una mascarilla que la estés usando, ponle agua. Y si filtra el agua, pues esa mascarilla ya no vale, ¿no? Si a esta mascarilla nueva le pones agua, esta mascarilla va a retener el agua. Entonces, si consideramos un periodo de vida de 3 días para estas mascarillas, ahora está más o menos un promedio de 10 soles. Es lo que he visto, al precio al por mayor he visto por ahí. Entonces, más o menos ya se reduce incluso hasta la mitad del precio para cubrir ese mismo tiempo para el dotar de mascarillas para los trabajadores. Se reduce prácticamente en la mitad del precio. Ahora, ¿qué pasa si todos los trabajadores les das esas mascarillas ya las quirúrgicas, que tienen que su vida útil, hemos visto en el video, es de 4 a 8 horas? Entonces esa tendrías que rotarla con más frecuencia. Diario tienes que darle al trabajador su mascarilla. Y estamos hablando que en promedio te vas a gastar un poquito más que las KN95. Ahora, con respecto a las mascarillas comunitarias, estas que puedes encontrar pues de repente en un productor de gamarra, yo te recomiendo que pidas las que son antifluidos, que te aseguren que sea antifluidos. Entonces esas tendrías que, si va a tener una vida útil de 3 lavadas en promedio, tú vas a gastar pues unos 2.300 soles, ¿no? O sea, obviamente, definitivamente con una mascarilla comunitaria antifluido, que cuesta 4 soles más o menos, tú vas a gastar menos
que con estas, ¿no? Con las demás. Ahora, existen unos respiradores que tienen una vida útil 6 meses y que son estos respiradores recargables. Vienen con unos filtros. Lo único que cambia sería el filtro, que es tiene un filtrado tipo N95, o sea, es N95. Es decir, el 95% de los virus no van a pasar. Entonces, estas mascarillas, estos respiradores, que son más cómodos incluso para tiempos prolongados de uso, en promedio, con todo y su filtro, está más o menos algo de 155 soles. Pero solamente vas a necesitar uno para cada trabajador. Entonces, tú te das cuenta ahí que el precio de este respirador termina siendo más conveniente que cualquiera de los productos que hoy día se están eligiendo. Esto, por ejemplo, es ideal. Bueno, yo soy ingeniero, tengo una de esas, nada más que no lo tengo aquí, lo tengo en la entrada de la oficina o de la casa. Entonces, ese es ideal, por ejemplo, para nosotros que estamos en constante actividad, ¿no? Estamos yendo a los trabajos, subiendo de arriba abajo. Entonces, eso es conveniente. También, bueno, los trajes TIBET y lo demás, esto obviamente en los presupuestos que se han realizado en la elaboración del plan, esto ha debido haberse contemplado. Bien, ahora, con respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores en contexto del COVID-19, hay que tener en cuenta esto que ya hemos dicho. Pensamos que la persona que asintomática, o sea, es una persona que no tiene síntomas. Pero cuando tú le preguntas, oye, ¿has tenido tos? Sí. Entonces ya no eres un asintomático. Ya. Si has tenido un síntoma, tu síntoma ha sido tos, ha sido leve. ¿Has tenido fiebre? Sí, una vez tuve fiebre. Ya, pues, ese fue tu síntoma, no eres asintomático. Sí tuviste síntomas, solamente que no lo advertiste, pero tuviste un síntoma. ¿Se entiende esa idea? Solamente el 5 y 15% de las personas no presentan ningún síntoma. Al no presentar ningún síntoma, ni tos, ni fiebre, ni dolor en el pecho, ni pérdida de gusto o de olfato, al no presentar ningún síntoma, se pueden denominar asintomáticos. Pero si te dio tos, ese fue el síntoma. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy día? Se recomienda que las personas tienen que estar alertas a los síntomas. Si tienes sensación de alza térmica mayor a 37.5, ya debes considerarte un sospechoso y debes de alertar a tu centro de trabajo, al personal de salud. Si presentas desorientación o confusión, también ya considérate un sospechoso y inicia el protocolo correspondiente a ello. Si toses o estornudas, si presentas tos o estornudo, ya considérate un sospechoso, ¿no? Hoy día, al menos por el clima, va a haber mucha confusión, pero ¿qué es mejor? Pensar que lo tienes. Eso te pone ya en una condición de defensa automáticamente. Entras en un modo de defensa para evitar contagiar a quién, a los que están alrededor tuyo, pues a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Definitivamente la gente espera hasta tener la sensación de falta de aire o dificultad para respirar, para considerar a eso el síntoma. Y puede esto ser muy tarde. El dolor en el pecho igual. Hemos escuchado, no, pero no tengo garraspera, no me duele la garganta ni tampoco me duele el pecho, entonces debe ser una gripe normal o debe ser mi alergia normal. Expectoración o flema amarilla o verdosa y la pérdida del gusto del olfato. Nuevamente, si puedes hacer una prueba ahorita, en este momento, de tomar un puñado de café y olerlo o algún elemento oloroso como un perfume y lo sientes, ya puedes estar tranquilo al menos, no has perdido el olfato. Como estamos constantemente con la mascarilla, no nos vamos a percatar de, digamos que nuestro cerebro se va a acostumbrar al olor que hay dentro de esto.
Entonces, es importante hacer ese tipo de pruebas, experimentos, para que tú te puedas dar cuenta. Cualquier tipo de síntoma que tú tengas, de los que yo te he mencionado, es necesario, al menos en los días de hoy, que tú te consideres ya como un sospechoso y comuniques a tu empleador a través del personal de salud. Si tienes dudas o de repente esto te agarra un fin de semana, mejor es que llames al 113, que es del Ministerio de Salud, o al 107, que es de salud. O, bueno, si tienes una EPS, acude a tu centro a tu EPS. Algunos médicos y algunos especialistas recomiendan no acudir a los hospitales, salvo que sea estrictamente necesario. Entonces, si tienes síntomas, lo mejor es llamar. A ver, de manera, digamos, cómo proteger también la salud de los trabajadores, la cultura de no estigmatizar el virus, la enfermedad, y no señalar, y lo que nuestras conductas también expresen. Porque si yo tengo temor y el colectivo también tiene temor de que una persona que ha regresado con la enfermedad o es sospechoso nos pueda contagiar, nosotros mismos nos vamos a distanciar. Y aunque no le hemos dicho nada con palabras, lo estamos demostrando con acciones. Y cada persona tiene un comportamiento diferente. Esa persona con el virus acaba de pasar por un proceso en el que ha tenido tiempo para pensar y descubrir y analizar toda su vida en ese tiempo. Obviamente de ahí yo he notado, por ejemplo, en algunas personas que han logrado vencer a la enfermedad, he visto que están ahora siendo solidarios, por ejemplo, y están apoyando en el tema de balones de oxígeno de manera personal, porque claro, es una necesidad que ellos tuvieron en algún momento y que saben que alguien hoy día lo está teniendo, entonces se están sumando a la lucha. Entonces son personas que ya han modificado en cierta parte su conducta, entonces ser rechazados sin ellos presentar ningún peligro, definitivamente les va a hacer que mentalmente estén pensando y repensando, y obviamente es una convivencia insana. Y habíamos hablado también de que esta estigmatización genera que los que se relegan o los que mantienen el distanciamiento, entre ellos mismos van a evitar estar alertas a la sintomatología. El que tiene tos se va a tratar de tapar lo más posible para que no le escuchen. El que tiene fiebre va a ir solito a automedicarse y se va a calmar y no lo va a informar. Entonces, eso puede ser muy peligroso para todos. Y eso ya lo hemos hablado el día de ayer. A la presencia de los síntomas es necesario reportarlo. ¿Qué síntomas? Lo que hemos hablado. Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la mascarilla o cubreboca al toser o estornudar. También es importante mencionar los trabajadores con factores de riesgo para COVID. Y aquí estoy mostrando la variación de la flexibilización que el Estado ha realizado con respecto a este punto. Y claro, por muchas presiones, yo veía que, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros expresó su voz de alerta para que los ingenieros mayores de 60 años puedan volver, se les haya impedido su derecho constitucional de trabajar. Y es que, claro, la mayoría de los proyectos, o al menos en el tema de ingeniería, es mejor un profesional con experiencia que un novato. Entonces, se estaba dejando de lado y se estaba dejando de lado pues a las personas mayores. Ellos consideraban que de manera injusta. Algunos, algunos abogados también reconocidos
yo veía en sus artículos que frecuentemente leo, expresar también su voz de alerta, ¿no? Pero me llama mucho la atención que los gremios de trabajadores hayan estado en silencio todo este tiempo. Yo no he visto al Sindicato de Construcción Civil, por ejemplo, decir nada, a, secretario, a los maestros, no los he escuchado en todo este tiempo, y no sé si ya los sindicatos han desaparecido. A ver, entonces se ha ido cambiando. Por ejemplo, primero era todo aquel que tiene hipertensión arterial, era factor de riesgo. Hoy día es hipertensión arterial refractaria. Lo mismo con el tema del asma. En la primera versión de la norma era todo aquel persona que tiene asma, es factor de riesgo. Pero ahora tienes que tener asma moderado o grave para que sea considerado factor de riesgo. Y digamos, el punto que alertó a la mayoría de personas era el tema del índice de masa corporal. La obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, considera obesidad al índice de masa corporal de 30 más. ¿Y qué es el índice de masa corporal? Es la relación entre tu peso y tu estatura al cuadrado. Entonces, cuando tú tienes, yo mido por ejemplo 1,65 m más o menos. Para yo tener obesidad, debería estar pesando 86 kilos. Actualmente peso 70 y un poquito más. Entonces, imagínense 16 kilos más en mi cuerpo. Obviamente se notaría. Pero el Estado, bueno, como existe gente que sí tiene obesidad y son en gran cantidad, incluso hasta ministros, entonces el Estado dijo, no, bueno, vamos a hacer que el índice de masa corporal para ser considerado factor de riesgo sea a partir de 40. Yo tendría que estar pesando 106 kilos para tener un índice de masa corporal de 40. Lo cierto es que, o sea, si tú me pones a mí 86 kilos, o sea, definitivamente se va a notar. Y obviamente, definitivamente voy a tener problemas, ya con 86 kilos voy a tener problemas de respiración. Me va a faltar el aire, me voy a cansar, me voy a agitar al subir escaleras. Si de hecho, cuando llegué a pesar 72, 3, ya siente uno eso. Imagínate pues con 86 kilos, ¿no? Entonces, esta flexibilización que se le ha dado a los trabajadores para que puedan volver a su centro de trabajo, a pesar de que de manera laboral el empleador no los podía retirar, ha generado pues que hoy día, por ejemplo, si existe un trabajador de más de 65 años que dice, yo sí estoy bien, me considero sano, quiero volver, ok, tú puedes volver a trabajar porque tú quieres, pero me vas a firmar una exclusión de derechos. ¿Qué significa? Que si algo te pasa ya no va a ser mi problema como empleador, sino va a ser tu problema porque el que quiere trabajar eres tú. Entonces, lamentablemente muchas de las cosas se están tomando de manera política y para agrado de la mayoría de las masas. Pero hay que tener cuidado porque, a ver, si vemos la estadística de muertos, la mayor concentración de muertos se da entre personas de 60 a 69 años. Eso quiere decir que yo no puedo correr, yo no puedo pedir 65 años cuando eso estaría diciendo que estoy trasladando, estoy dejando una brecha entre 60 y 65 años de personas que en gran cantidad están falleciendo. Esto también se ha flexibilizado. El registro obligatorio de temperatura. Ya no es obligatorio, ahora es aleatorio. Y yo creo que como consecuencia del valor de los productos, porque un producto eficaz para medirte la temperatura son estos termómetros a distancia. Al tener productos que están costando más de 500 soles, no todas las empresas lo van a poder adquirir. Son productos que antes de esta pandemia, de este estado de emergencia, no costaban más de 50 soles. Y hoy día han multiplicado sus precios. Obviamente, eso también es un problema. Y el Estado debería ir a ese problema. De repente generando exoneraciones tributarias para que ese producto, si está caro en China, bueno, llegue barato al Perú y no tenga que ser inflado tanto en su precio al público. Entonces nosotros recomendábamos, frente a eso, recomendábamos que cada trabajador tenga su propio termómetro y que cada trabajador se tome la lectura de su temperatura.
al salir de casa y de repente cuando llega al trabajo también, acá está mi temperatura, tome, bueno, no tome, ¿no? Sino le dice al personal de salud, le dice, tengo 35, ya, perfecto, se pase, ¿no? Entonces, de esa manera se evita estar gastando, pues, un costo elevado en estos temas. Pero claro, cuando las empresas son grandes, numerosas en trabajadores, este producto se vuelve, pues, el termómetro a distancia se vuelve, pues, es recontra eficaz. Hay un video para finalizar. La nueva normalidad es un hecho, y a pesar que retomamos nuestras rutinas laborales, es necesario mantener ciertas precauciones para nuestro cuidado y el de los demás. Ahora que regresamos a nuestros lugares de trabajo, tendremos constantemente que equipar los siguientes accesorios: mascarilla, alcohol o gel alcoholado y toallitas desechables. Estos implementos serán tan importantes como nuestro celular. Asegura de que te midan la temperatura antes de entrar al área laboral. Recuerda utilizar mascarilla durante toda la jornada. Procura en todo momento mantener una distancia de 2 metros entre las demás personas y tú. Por ejemplo, comedores, pasillos y elevadores. Recuerda mantener la distancia física en reuniones presenciales. Evita utilizar instrumentos de trabajo ajenos a los tuyos, como plumas, hojas, cuadernos, lápices, entre otros. Recuerda, lávate las manos con frecuencia. Caja de Seguro Social. La nueva... Muy bien, entonces, comentarios finales. ¿Qué siente un paciente? Cuando la enfermedad, bueno, hay que tener claro que la enfermedad se puede presentar en una persona como leve, moderado o severo. Si estás en comunión con Dios, entonces se te va a presentar de forma leve. Esto depende también de las condiciones físicas de las personas, su alimentación, su actividad física, el mantener un peso saludable. Entonces es importante prestar atención a los síntomas que puede generar que no pases de condición leve a moderado o severo. O sea, si tienes tos o ya sientes pérdida del olfato, es necesario considerarte sospechoso y tomar acciones. Llama al 113 del Ministerio de Salud o al 107 del e-Salud o acude a tu EPS. La prueba solo hará que tu sospecha pase a ser un caso confirmado. La prueba no va a ser más. Si te pasas una prueba molecular, te va a tomar al menos 5 días esperar el resultado. Entonces, en eso tú puedes ganar 5 días tomando acciones, que el médico te puede ir dejando el medicamento, o puedes esperar a que tenga el resultado para recién tomar acciones. Hay que pasar rápidamente la página. Ya no hay que pensar tanto en cómo pudiste contraer el virus y hay que adoptar las medidas para cuidar a tu entorno familiar y compañeros de trabajo. Hay que aprender a controlar el temperamento. Vas a renegar y te va a doler la cabeza. Hacer aislamiento no implica solo quedarte en un cuarto. Este debe estar siempre ventilado y cuando acudas al servicio higiénico debes asegurarte de que se encuentre limpio y dejarlo limpio al salir. Usa siempre mascarillas en espacios comunes, cuando trasladas al baño, por ejemplo. Marca y utiliza un juego de cubiertos, platos, taza y vaso, exclusivo para ti. No reniegues porque te seguirá doliendo la cabeza. No abandones el aislamiento hasta que un médico te dé el alta respectiva. Y aprovecha este tiempo para aprender a conocerte. Lee los libros que compraste en la feria de libros y que siguen guardados. Haz la tesis que aún no hace, entre otras cosas. Y sobre todo, protege a tu familia. De nuestra parte, a nombre de Senafop y a nombre de la empresa JB Ingenieros, yo les agradezco a las personas que están conectadas en Zoom en este momento, porque son las personas que han confiado en esta propuesta y que gracias a ellos es que hemos podido desarrollar este programa que ahora pues esperamos que pueda ser tomado en cuenta por la mayoría de empresas y de trabajadores. Les pedimos que si les gustó este programa, comenten en nuestra fanpage y en nuestra página web.
Es www.jjbconsultores.com. De mi parte, yo les agradezco por su atención y estaremos encontrándonos en un siguiente evento. Muchas gracias.